Hola compañeros, este es el primer ejercicio del taller. Nos correspondió a mí, Ángela Pineda, y a mi compañera Angélica Ramírez, y de lo que habla es de un gráfico de la posición versus el tiempo para una partícula que se mueve a lo largo del eje X. Hay que tener presente que el gráfico se encuentra en dos dimensiones, pero la partícula solamente se encuentra moviéndose en una dimensión. Entonces comencemos a ver cómo es que se va construyendo este gráfico de posición versus tiempo comparado con los movimientos de la partícula a lo largo del eje X. Entonces, como vemos, a los 10 segundos la partícula se mueve 10 metros. Aquí vemos que la partícula, por ejemplo, se devuelve 5 metros y eso también lo hace en un lapso de 2 segundos, como vemos del segundo 2 al segundo 4. Entonces aquí ya podemos empezar a hacer como inferencias del gráfico. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad de 0 a 2 segundos deberá ser mayor que de 2 a 4 segundos. ¿Pero por qué? Primero porque como vemos, la partícula en los primeros 2 segundos se mueve 10 metros y después de 2 a 4, en los siguientes 2 segundos, se mueve solamente 5 metros, pero en el mismo tiempo. Entonces, tuvo que haber disminuido su velocidad. Aparte, como la partícula se está devolviendo, la velocidad deberá ser negativa, por lo que la pendiente de esta recta es negativa. Y nosotros ya sabemos también que la derivada de la posición en función del tiempo nos da la velocidad que tiene la partícula. Entonces, la velocidad aquí simplemente sería, como les mencioné antes, la pendiente de esa recta. Ahora, ¿qué pasa con la partícula? La partícula se queda en el mismo punto durante un segundo. Por eso es que ahí ya pues no habría velocidad en el intervalo, por ejemplo, de 4 a 5, porque la partícula ni siquiera se ha movido de ahí. Ahí se mantuvo durante un segundo. En el intervalo de 5 a 7 segundos, la partícula de nuevo retrocede 10 metros. Como vemos, la posición está a menos 5 metros. Y como también se evidencia en el gráfico, ya la partícula pasó su posición inicial, o sea, se regresó un poco más de la posición inicial de la que tenía. ¿Qué más podemos decir aquí? De nuevo, la velocidad, por ejemplo, de esta partícula en este intervalo de tiempo es negativa, porque la pendiente es negativa y por lo que la partícula se está devolviendo. Veamos lo último que hace la partícula. En el último segundo, del segundo 7 al segundo 8, la partícula corre 5 metros hasta regresar a su posición inicial. Y así se vería el recorrido completo de la partícula comparándolo con el gráfico de su posición versus el tiempo. Encontremos la velocidad promedio entre 0 y 2 segundos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es recordar que la velocidad media o promedio la encontramos encontrando primero el cambio que se da con respecto a la posición sobre el cambio que se da con respecto al tiempo. El cambio de la posición está dado por la posición final menos la posición inicial y el cambio del tiempo está dado por el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto en el gráfico, como podemos observar, entonces la posición final de esta partícula sería a los 2 segundos.
que sería el tiempo final. Y en ese tiempo la partícula está a 10 metros, menos pues el tiempo inicial, que sería 0. Y con esto ya encontraríamos entonces cuál sería la velocidad media, que sería igual a 10 metros entre 2 segundos. Y eso igual a su vez a 5 metros por segundo en I, porque ya que la partícula, recordemos, se está moviendo es a lo largo del eje X. Entonces, encontremos cuál sería la velocidad promedio entre los 0 y 4 segundos. Esa velocidad promedio estaría dada por el cambio de posición entre el cambio del tiempo. ¿Pero esto qué quiere decir? Que si la partícula se va sobre esa línea verde punteada, tiene que irse con esa velocidad media para llegar al mismo tiempo al mismo punto que está en rojo. Entonces, veamos. La posición final, como el intervalo es entre 0 y 4 segundos, la posición final sería a los 4 segundos, o sea, 5 metros. Y la posición inicial, como es a los 0 segundos, estaría a 0 metros. Ya podemos ver entonces que este conductor se debería mover a una velocidad media o promedio de 1,25 metros sobre segundo en I. ¿Y cuál sería la velocidad media entre los 2 y los 4 segundos? Veamos entonces, ahora nuestro conductor debería seguir esta ruta y entonces la partícula a los 4 segundos se encuentra a los 5 metros y a los 2 segundos la partícula se encontraba a 10 metros. Nosotros ya habíamos dicho, por ejemplo, que la velocidad entre los segundos 2 y 4 debería ser menor que la velocidad entre 0 y 2. Entonces vamos a corroborar. Ya vimos que la velocidad media o promedio en el primer intervalo, es decir, entre 0 y 2, nos dio 5. Este intervalo debería darnos menor. Incluso, como ya habíamos mencionado, negativo, por lo que la pendiente de esta recta es negativa. Entonces, reemplazamos los valores y nos damos cuenta que la velocidad media o promedio debería ser de menos 1,25 metros sobre segundos en I. ¿Y cuál sería la velocidad entre 4 y 7 segundos? Veamos entonces. A los 7 segundos la partícula está a menos 5 metros. Es decir, que desde su punto de partida se devolvió 5 metros. Y a los 4 segundos la partícula estaba a 5 metros. La idea es aquí mirar que la partícula, como vemos entre 4 y 7 segundos, lo que hace es que hay un segundo que no cambia de posición y después se mueve 10 metros hacia abajo y queda pues en menos 5 metros. Ese es el recorrido que hace la partícula. Con la velocidad media, miramos es que si la partícula se va por esa recta verde, con esa velocidad de menos 3,33 metros sobre segundo en I, va a llegar al mismo tiempo al mismo punto. Y por último, ¿cuál sería entonces la velocidad media entre 0 segundos y 8 segundos? Entonces recordemos un poco qué fue lo que hizo la partícula. Acá en esta parte, digamos que simplemente bajo un análisis podríamos encontrar la velocidad sin necesidad de hacer algún cálculo. Entonces la partícula lo que hizo fue que entre 0 y 2 segundos ella
recorrió 10 metros, a los 2 segundos siguientes descendió 5, posteriormente se quedó un segundo quieta, en los 2 siguientes segundos descendió hasta menos 5 y después en los segundos de 7 a 8 volvió a su posición inicial. Como la partícula en el segundo 0 y en el segundo 8 se encuentra en el punto de partida, prácticamente nos están pidiendo que calculemos la velocidad de la partícula desde el punto de partida hasta el punto de partida. Entonces, la velocidad simplemente sería 0. Y ya pues verificándolo con cálculos y cuentas, vemos que pues la posición inicial es 0 y la posición final también es 0. Luego la velocidad también será de 0. Como vimos a lo largo de este ejercicio, las velocidades son constantes. Luego, la aceleración es 0. Por lo tanto, este es un movimiento rectilíneo uniforme. Y con esto terminamos este primer ejercicio. Gracias totales. Gracias totales. Bueno, el otro punto que nos correspondió fue: un estudiante lanza un conjunto de llaves verticalmente hacia arriba a su hermana de fraternidad, quien está en una ventana de 4,00 metros arriba. Las llaves las atrapa 1,50 segundos después con la mano extendida. A. ¿Con qué velocidad inicial se lanzaron las llaves? B. ¿Cuál fue la velocidad de las llaves justo antes de ser atrapadas? Hija, mándeme las llaves del cuarto de atrás. Espere. La reto a que lance esas llaves en 1,5 segundos exacticos. Ah, eso es fácil. Uma se demoró segundos. ¿Mucho? Sí, tiene que ser 1,5 segundos. Entonces, ¿qué debe hacer? Fernando, más rápido, porque yo más rápido. Listo, hágale. ¡Hola! Listo, se demoró exactamente 1,5 segundos. Bueno, entonces ahora vamos a analizar la situación, ¿listo? ¿Te acuerdas que tú hiciste varios intentos para mirar en 1,5 segundos a ver qué velocidad aplicarías para que mi abuelita cogiera las llaves en ese tiempo? Sí. ¿Sí? Listo. Entonces, quiero que hagamos esa velocidad. Entonces vamos a tomar nuestro sistema de referencia en suelo. ¿Listo? Desde ahí vamos a empezar a medir todo. ¿Listo? Entonces, la posición inicial, ¿cuál sería? 0 al suelo. ¿Cero qué? 0 metros. Ah, listo. ¿Y la posición final cuál sería? 0 también, porque llega allá. ¿Segura? Espérate que esto va aumentando, ¿no? La altura va aumentando ¿hasta cuánto? Ah, hasta 4. ¿Cuatro qué? 4 metros. Bueno, entonces tenemos ya nuestra altura inicial, que es 0, Sí. y nuestra altura final, que es 4, ¿cierto? Listo. Entonces, nosotros queremos hallar esa velocidad, ¿cierto? Sí. Estas son las fórmulas. Sí. Entonces, ¿cuál utilizarías para hallar la velocidad inicial? La segunda. Bueno, recuerda que estás usando las posiciones, tanto la inicial como la final. Entonces, ¿cuál usarías? Entonces la primera. Listo. Entonces, de ahí despejamos la velocidad inicial y la hallas. Listo, ¿cuánto te dio la velocidad inicial? 10. 10 metros por segundo. ¿Y por qué metros por segundo? Porque calculamos la velocidad de acuerdo al tiempo y a la posición. Listo. Ahora yo quiero saber la velocidad final que tienen las llaves antes de ser atrapadas. Entonces, ¿cuál fórmula usaríamos? La tercera. Listo.
¿Cuánto te dio? 4.68 68. metros por segundo. Listo. Entonces tengo que lanzar las llaves a una velocidad de 10 metros por segundo para que tarde me llegara a 1,5 segundos. Cuenta que la altura de aquí a allá son pocos metros. Y la velocidad que lleva antes de ser atrapada es de 4.68 metros por segundo. Bueno, entonces acá podemos observar esta parte es lo del primer punto que nos pedía hallar la velocidad inicial, y esta parte es el segundo apartado que nos pedía hallar la velocidad final. Entonces como ya sabemos, tomamos nuestro sistema de referencia aquí y pues acá está mi abuelita y los 4 metros de altura del piso a la ventana, y pues acá está mi mamá que le arroja las llaves, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es una simulación. Entonces aquí estamos calculando la velocidad en cierto tiempo y la voy a parar cuando sea 1,5, y pues acá me da que la velocidad en el tiempo 1,5 segundos, en este caso 1,50 por las cifras significativas, tiene una velocidad de 10 metros por segundo, 10,0 metros por segundo, y su velocidad final es de 4,68 metros por segundo antes de ser atrapada. Bueno, entonces como sabemos, este movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces eso debido a por lo que es un contexto de caída libre, un problema de caída libre. Entonces vamos a mirar la gráfica de velocidad versus tiempo. Entonces, esta varía y pues nos da una recta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá cuando tenemos 1,5 segundos, la velocidad va a ser de 10 metros por segundo. Bueno, entonces la gráfica de la aceleración pues nos tiene que dar pues una recta horizontal. En este caso pues es constante y sería esta. Ya para la gráfica de posición versus tiempo sería la siguiente. Entonces si nos damos cuenta, acá en 1,5 segundos las llaves están a una altura de 4 metros.